Un grupo de alcaldes solicitará al Servicio de Impuestos Internos que las autopistas concesionarias paguen contribuciones por su actividad comercial. Los fondos recaudados serán destinados a los municipios para proyectos sociales u otras iniciativas. Claro, queremos profundizar respecto de esta medida, junto a otros temas también, con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días a ustedes. Quiero partir, sí, por algo diferente. Lo conversábamos hace un momento con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados respecto de la reducción de las rentas, digamos, de los sueldos, no solo de los parlamentarios, sino que de los altos funcionarios públicos. Ahí entran también los alcaldes y alcaldesas del país. ¿Qué les ha parecido esta medida? Sí, efectivamente yo creo que hemos estado todos de acuerdo en que el país tiene que hacer un esfuerzo serio, no solo de generar condiciones para este país con más justicia social al que se aspira, sino además en que todos demos señales en ese sentido. Sin embargo, para variar, creo que el Parlamento ha hecho mal las cosas, porque efectivamente... ¿Para variar, dice usted? Para variar, porque yo creo que ha sido poco riguroso, poco serio en general en esta y en un conjunto de otras materias, y en esta en particular yo creo que con el propósito de enredar las cosas respecto a un sentimiento mayoritario de la ciudadanía de que se rebaje la dieta parlamentaria, lo que hacen es meter a todo el mundo en el mismo saco y en las mismas condiciones. Nosotros los alcaldes estamos completamente de acuerdo a ser parte del esfuerzo país. Sin embargo, hay alcaldes en el país que ganan 3 millones de pesos. De las comunas más pequeñitas. De las comunas más pequeñas y no tanto. ¿Y eso los alcaldes tienen grado 1, 2, 3, dependiendo de algunas características de las comunas, y en función de eso, su remuneración. Y eso ordena la remuneración de todos los trabajadores municipales. Si nosotros decimos que los alcaldes se rebaje su sueldo, que no es dieta, en un 50%, del mismo modo que los parlamentarios que tienen un sueldo, todos sabemos, bastante voluminoso, bueno, significa que hay alcaldes que van a ganar 1,5 millones, 2 millones de pesos y que, por tanto, quedarían ganando menos que los directores municipales, razón por la cual tendría que ordenarse desde el alcalde hacia abajo la estructura de la planta municipal, afectando gravemente una aspiración histórica del municipalismo en orden a que la estructura remuneracional de los municipios se corresponda con la que tienen los ministerios. Los funcionarios municipales son los funcionarios públicos peor pagados del país. Entonces, esto es una mala iniciativa para un propósito justo. Y nosotros siempre vamos a estar disponibles para colaborar, pero le pedimos al Parlamento que legisle con seriedad. Alcalde, ¿usted considera que qué le falta al Parlamento? Hemos visto que en este crisis, en este último mes, los alcaldes han salido con iniciativas y ya vamos a estar conversando respecto de ellas. Por ejemplo, la consulta ciudadana de alguna forma ejerce presión y por su parte los parlamentarios entonces llegan a un acuerdo distinto. Pero, y acá usted lo dice, para variar no legislan como deberían. ¿Qué le falta al Parlamento? O sea, lo primero es que yo creo que en general los parlamentarios, digo en general, por supuesto siempre hay excepciones, pero en general han estado bien disociados de la realidad. Han vivido en una especie de burbuja en el Congreso y eso tiene múltiples expresiones que la ciudadanía ya ha descrito con harta claridad. Lo segundo es que respecto de esta coyuntura en particular, el Parlamento estuvo increíblemente ausente en buena parte del proceso del estallido social y efectivamente fuimos los alcaldes, alcaldesas, quienes propusimos una consulta ciudadana que incluía el tema constitucional. Nos hicimos además cargo del proceso de cabildos que se fue generando en nuestros territorios y en ese sentido creo que fuimos un poquito más adelante y obligamos a que el Parlamento se pusiera a tono. Y cuando toma la decisión de hacer lo que le corresponde y se genera este acuerdo, en mi opinión, y creo que es la opinión del municipalismo, también ha sido insuficiente, porque no ha sido clarificado, por ejemplo, de qué manera se va a desarrollar el proceso electoral en caso de haber convención constituyente o asamblea constituyente. Bueno, eso es parte del trabajo de la Comisión Técnica, digamos. Sí, pero digo, es bien importante las señales, porque esto ha ido generando incertidumbre, ha ido generando... Entonces, me parece que mientras más rápido el Parlamento se haga cargo de esta demanda del país, que incluye, por cierto, las demandas sociales, probablemente vamos a ir generando más sintonía entre los esfuerzos institucionales y la legítima preocupación de la ciudadanía en orden a cómo se resuelve de manera definitiva este proceso de transformación. Bueno, justamente en búsqueda de mayor justicia social, digamos, acogiendo la demanda de quienes se han manifestado durante más de un mes ya en las calles, es que están proponiendo ustedes que las concesionarias de autopistas urbanas paguen contribuciones. Antes de ir a lo que están ustedes proponiendo, ¿cuál es la situación hoy día?
¿Qué pasa justamente con estas empresas? Porque en definitiva las concesionarias son empresas. Es bien interesante esto, porque la ley establece que toda concesión de bienes raíces, bienes nacionales de uso público, etcétera, deben pagar contribuciones y su pago corresponde al concesionario. Esa es la regla general. La ley 17.235. Y lo que ocurre es que hay una disposición, una interpretación en orden a que en el caso particular de las autopistas, estas no pagan las contribuciones. Es decir, es una excepción a la regla, es una excepción a la ley. No es que estamos diciendo legislemos para que paguen. O sea, ellos tienen una condición distinta a la del resto del país. Y por tanto lo que decimos es que se revise esa interpretación. Perdón, pero esto se hizo en su momento, entiendo, y lo han explicado las autoridades que tomaron aquella decisión para estimular justamente el proceso de algunas concesiones. Sí, está bien, pero yo creo que está a la vista que el sistema de concesiones ha funcionado, Ya, está a la vista que genera utilidades. Para ponerse, digamos, en los dos lados de la moneda, ¿eso no es cambiarle las reglas del juego a mitad de camino? Sí, es posible. Y estamos cambiando las reglas del juego de buena parte de las cosas que pasan en el país, porque el país estima que está en condiciones de terminar con expresiones de abuso, de desigualdad, de inequidad. Y fíjese que las autopistas... Lo que pasa es que, disculpe, en esa dirección, si se cambian, y usted acepta que se cambien las reglas del juego, esto no podría terminar redundando en que al final es el usuario, el que ocupa las autopistas urbanas, el que va a terminar pagando esto. Pero por ejemplo, del mismo modo que estuve viendo la noticia respecto del tema de los medicamentos y de cómo se está buscando regular el mercado de las farmacias, que ya sabemos también ha sido expresión de otras de las múltiples abusos y colusiones, ¿no podríamos, por ejemplo, convenir en la necesidad de que las autopistas tengan límite a las utilidades? Entonces, esto no se trata de un antojo que establezca un cambio arbitrario en las reglas del juego. Significa, el país ha cambiado, hemos constatado que no resiste más desigualdades y abusos y tenemos que encontrar caminos para generar condiciones que restablezcan esa mayor equidad. Pues bien, en el caso de las autopistas, del mismo modo en que, por ejemplo, se hizo una modificación para congelar el incremento de la tarifa, ¿no es verdad? Bueno, quiere decir que se pueden ir haciendo ajustes y si es necesario legislarlos para que todos nos pongamos en sintonía. Y eso debe incluir a las autopistas, que dicho sea de paso, no solo son un muy buen negocio y con toda legitimidad en el sentido de que fue parte de las reglas del juego, sin perjuicio que creo que se le puede poner límite a las utilidades, sino que además ha generado enormes externalidades a los territorios. Nosotros lo hemos dicho no ahora, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el estándar de las autopistas no es el mismo, la misma autopista no es el mismo en la zona oriente de Santiago que en la zona poniente de Santiago o acceso sur, en La Pintana, para qué decir, en las zonas rurales, en fin. Es una primera dimensión. El estándar respecto de ornamentación, respecto de las condiciones en que se ejecuta. El ejemplo más evidente, a propósito de Américo Vespucio Oriente, que a nadie se le ocurrió pensar que esta podía ser a tajo abierto, digamos, ¿no?, en medio de Vespucio, y tenía que ser subterránea con resguardo de un montón de intereses de los vecinos del sector, pero ese no es el mismo estándar con que se han construido las autopistas en todo el resto de Santiago, muy especialmente en la zona sur de Santiago, que genera una grave ruptura al interior de los propios territorios. Esa es una dimensión. Las mitigaciones, cuando se generaron el sistema de autopistas, la gran mayoría de ellas no se cumplió. En algunos casos porque también se hizo una concesión en orden a, bueno, estas mitigaciones que debe cumplir la autopista las vamos a cumplir nosotros como Estado. Y terminaron no cumpliéndose. Le quiero decir el ejemplo particular de Independencia Costanera Norte, que generó una grave fractura. La gente que estaba en el borde del río Mapocho, frente al Parque Los Reyes, terminó con un muro de hormigón de gran altura. Pues bien, ahí hubo un conjunto de mitigaciones que nunca se cumplieron. Y la tercera razón respecto a las externalidades, que creo que es bien importante que la gente sepa, las multas TAC generan la obligación a los municipios de notificar al infractor. Nos gastamos cientos, y escuchen, a veces
miles de millones de pesos en las notificaciones que normalmente no significan una mayor recaudación y tenemos que hacerlo porque estamos mandatados por la ley. De manera que para los municipios que las autopistas pagaran contribuciones significaría restablecer en alguna pequeña medida los graves efectos que generan en nuestros territorios. Un ida y vuelta, en definitiva. Ahora, ¿cuánto sería, y ya para poder cerrar este tema y pasar a otros, cuánto sería la recaudación que tendrían para los municipios, aproximadamente? Sí, es difícil estimarlo porque depende de un conjunto de características. Por ejemplo, en el caso de la Florida, hicimos así una estimación rápida del orden de 1.000 millones de pesos al año. Eso significa que en promedio podría ser a lo menos del orden de 400 millones de pesos anuales para las comunas en donde hay presencia importante de las autopistas. Vamos a la consulta ciudadana. A ver, finalmente se fijaría para el 15 de diciembre con voto a los mayores de 14 años. ¿Por qué finalmente se define por este voto? Que además es un tema bien polémico, lo hemos tratado antes también. Sí, lo primero, a nosotros nos importa que esta consulta tenga la mayor legitimidad posible y en ese sentido vamos a hacer un proceso transparente, presencial, con ayuda del mismo modo que lo habíamos pensado con anterioridad, de las universidades y con todas las condiciones para que sea exactamente igual que cualquier otro proceso electoral. Sin embargo, los jóvenes han jugado un rol muy decisivo en el proceso que está viviendo el país. Han tenido un rol muy activo en la discusión, no solo en la movilización, que tiene mucha legitimidad, sino también en la discusión de los temas que les son propios y de su interés. Y por eso nos parece que no pueden quedar excluidos y decidimos habilitar, ahí estamos viendo, sí, una cuarta urna, digamos, o sea, una urna especial para que puedan votar los jóvenes mayores de 14 años o eventualmente en las comunas disponer de un recinto de votación especial para los menores de edad. Y lo que buscamos ¿Qué se va a con consultar, esto, alcalde, en definitiva? del mismo modo que en la consulta que teníamos prevista antes del acuerdo en materia de plebiscito, primero hay una pregunta respecto de las demandas sociales. Esto ha sido construido con las universidades y el PNUD y básicamente significa identificar un conjunto de demandas sociales y que los ciudadanos tengan la posibilidad de generar una suerte de priorización. ¿Esas preguntas ya están definidas? ¿Van a ser preguntas alternativas? Está definida, pero la redacción específica del instrumento está sí, porque sabemos en instrumentos de esta naturaleza que la redacción detalles. También es clave. Pero básicamente va por la línea de identificar un conjunto de demandas sociales que son las que históricamente han aparecido como más sentidas y que los ciudadanos puedan expresar su priorización por más de una alternativa. O sea, si voy a poner un ejemplo, si tenemos 10 demandas sociales, que los ciudadanos puedan expresarse por 3 o 4, de manera que no es que te obligan a ti a decidir si quieres mejor salud o mejor educación, sino que permite tener un abanico de opciones de aquellas cosas más sentidas por la población. Una vez que ya esté hecha la consulta y que me imagino han pensado también cuál sería la repercusión si esta es extremadamente masiva y finalmente, por decirlo en buen chileno, le pisa algunos callos a lo que va a ser el plebiscito más adelante, el próximo año. ¿Estas conclusiones llegan dónde? ¿Van a transmitirlas al gobierno? ¿Se queda cada municipio con ellas y trata de dar cuenta de lo que son las necesidades de su comuna? Este es un proceso nacional. Para nosotros era muy importante que todas las comunas del país lo hiciéramos el mismo día, en las mismas condiciones, porque efectivamente queremos que no solo tenga valor para cada comuna, sino también nacional. Y en ese sentido la idea es entregar los resultados a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial. Estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que pueden jugar un rol muy importante en el sentido de empujar y obviamente esperamos que esto tenga un impacto inmediato en la agenda social, sea por la vía de lo que se ha denominado una agenda corta social, es decir, las medidas más urgentes y aquellas que son un poquito más profundas. ¿Y cómo? Una cosa bien importante, esta es una pregunta y hay otra que estamos viendo, pero que pudiera tener que ver con temas más locales. Nosotros tenemos un conjunto muy grave de inequidades territoriales respecto a las cuales creemos que la ciudadanía no solo tiene que conocer, sino también pronunciarse respecto del sistema de financiamiento en materia de salud primaria. Acaba de anunciarse un pequeño, insuficiente aumento del per cápita en materia de educación municipal, en materias de cómo se distribuye el ingreso per cápita, el ingreso por persona a nivel de comuna. O sea, estamos viendo cómo incorporamos elementos que tienen que ver con las necesidades del municipalismo. Y la última cosa que quería decir es que habemos un conjunto de municipios que estamos evaluando, porque el instrumento lo permite,
una papeleta en donde se consulte por algunas cosas que efectivamente tienen como propósito acompañar este acuerdo nacional, que tiene que ver con, por ejemplo, la necesidad o no de que contemos con paridad de género, con cuota de pueblos originarios, como cosas que están todavía en la discusión y que nosotros creemos que hay que empujar porque son consideraciones muy de fondo que le dan legitimidad al proceso de construcción de una nueva Constitución. Antes del acuerdo de los parlamentarios, ya la Contraloría les había dado el visto bueno respecto de que los municipios tienen la potestad, digamos, y también pueden destinar recursos para consultas de esta naturaleza, pero el Servicio Electoral dijo que no es que no quisiera, sino que legalmente estaba impedido de validar una consulta de esta naturaleza, que por lo menos requería 90 días para establecer un padrón, que esto tenía un costo, digamos, que la ley no les autorizaba. ¿Cómo lo van a hacer en términos prácticos para que la gente no vote dos veces, para que el padrón sea el adecuado, para que haya vocales o personas que estén a cargo de esa votación, que en este caso no sé si va a ser voluntario, con funcionarios municipales o con gente que va a tener alguna remuneración? Sí, lo primero que quiero decir a propósito de lo que está pasando en el país, yo creo que todos tenemos que disponernos a la mayor flexibilidad y criterio. Y en ese sentido yo no comparto el pronunciamiento del CERVEL, que dicho sea de paso no fue unánime de sus directores, y yo creo que ahí hubo una decisión que fue más bien política, para ser bien sincero. ¿Y por qué digo que hay que tener más flexibilidad y criterio? Hace pocos días atrás tuvimos el proceso de inscripción en los cantones, de trámite en el cantón de reclutamiento para eximirse del servicio militar. Y generó un tremendo lío en los últimos días y se dijo que era imposible modificarlo porque era materia de ley. En un momento determinado se tomó una decisión administrativa y se prorrogó hasta el 30 de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que todas las instituciones tenemos que estar atentos a que el país vive una situación especial y tenemos que aplicar el máximo de disposición para encontrar caminos institucionales. Y en ese sentido me pareció que la actitud del CERVEL fue de excesivo formalismo y de poca preocupación por la importancia de este proceso para el país. Dicho eso, ¿cómo lo van a hacer? Y nosotros efectivamente vamos a contar con padrones oficiales de manera que dé plenas garantías a todo el mundo. Vamos a abrir un proceso de inscripción del mismo modo que se hace en cualquier proceso electoral para que la gente pueda ejercer labores de vocal. Quiero decir que cuando íbamos a hacer... ¿De manera voluntaria? De manera voluntaria. Cuando se iba a hacer la consulta el 7, yo por lo menos recibí decenas de mensajes por redes sociales, por WhatsApp, en fin, de la gente diciendo, dígame cómo podemos inscribirnos para ser vocal. Y por supuesto, tenemos una capacidad institucional como municipios en todos los procesos electorales, los PESE, que es el encargado con el CERVEL, todos los funcionarios municipales, queremos que los profesores, en fin, que distintos actores de la comunidad puedan ser parte de este proceso con total transparencia y transversalidad. Alcalde, a ver, usted habla de conceptos como la flexibilidad y el criterio, ¿verdad? La Asociación Chilena de Municipalidades también hizo un llamado a terminar con la violencia en el país. Sí. ¿Cómo pretenden garantizar que en esta reunión de personas, porque va a haber, ojalá, ¿no? Buena cantidad de personas yendo a manifestar cuál es su preferencia, no se generen problemáticas? ¿Y quién va a estar resguardándolo? Si nos vamos bien a la logística. Sí, sí. Primero yo creo que lo que más contribuye a impedir la violencia es la legitimidad social, la legitimidad social y democrática. Y creo que la ciudadanía, muy mayoritariamente, ha valorado este esfuerzo que estamos haciendo los municipios por poner en el centro las demandas sociales y antes la demanda de una nueva constitución. Eso creo que ya genera un paraguas muy importante. Ahora, siempre pueden haber hechos aislados y en ese sentido, obviamente, vamos a tomar el resguardo y probablemente vamos a tener una coordinación con la fuerza pública. Hay que tener presente que nosotros tenemos en cada una de nuestras comunas una relación directa con las policías, especialmente con Carabineros, y por supuesto vamos a procurar que también hayan condiciones a propósito de la participación activa de la comunidad, que también se ejerza un rol de acompañamiento. Alcalde, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero convengamos que Carabineros está súper cuestionado, que ya se ha dado la información durante esta semana que no se pueden usar estos balines de goma, la composición de los balines que también es cuestionada, con lo cual hemos visto los ataques a patrullas de Carabineros por parte de aglomeraciones de personas también. Con lo cual, ¿dónde está? Y por eso le mencionaba la flexibilidad del criterio, porque me parece que la confianza es uno de los puntos claves y no está. La confianza hoy día no está y no está en ningún orden de cosas. Yo creo, yo varias de las cosas que usted dijo las comparto. O sea, comparto
la preocupación, la molestia y la exigencia de claridad de Carabineros respecto de el uso de balines y su estándar, la situación de la empresa proveedora, que no sé si vieron las imágenes ahí, es una cosa muy extraña, confusa, que huele a otra irregularidad, de manera que me parece que hay que ser muy, muy firmes en esta materia. Y para qué decir en materia de violaciones a los derechos humanos. Yo comparto esas aprensiones, esas preocupaciones. Y por eso es que decía que creo que la legitimidad va más bien por el lado, primero, del esfuerzo democrático que hay detrás. Segundo, que los municipios, que no somos tampoco, para ser franco, la última chupada del mate, pero que de algún modo hemos tratado de poner responsabilidad, seriedad, hemos estado además en la calle, hemos estado en los barrios, haciendo conversatorios, haciendo cabildo. O sea, me parece que tiene tanta legitimidad social este evento que veo honestamente difícil que se convierta en un factor de emergencia de fenómenos de violencia, pero por supuesto hay que generar condiciones mínimas que den tranquilidad a la comunidad, y creo que además finalmente van a votar muchísimas personas. Yo creo que van a votar millones de personas, y eso también es una manera muy importante de que cualquier expresión posible de violencia quede completamente como aislada de esta dimensión democrática de la ciudadanía. Perfecto. Pues alcalde Durán, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Ojalá que ustedes. sí sea. Mucha suerte. Muy bueno. Muchas gracias.